¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla Julio y Alisa Toro desde la ciudad de Medellín. Es una inmensa bendición de Dios poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Somos los pastores de la Iglesia La Casa. Bienvenidos. En el principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1.000.000 de veces volveré a cantar.
peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Oh, oh, con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Qué bendición poder alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué tal si coges la mano de la persona que está a tu lado? Y vamos a orar, vamos a entregar este tiempo de adoración a Él. Padre, aquí están nuestras vidas, aquí está nuestro corazón. Queremos venir ante ti con acción de gracias. Queremos venir ante ti, Señor, para alabarte, para entregarte toda aflicción, todo temor, toda necesidad a tus pies, Señor. Gracias, Señor, porque podemos venir ante ti con un corazón desnudo, un corazón, Señor, que quiere todo de ti, Señor. Y entregamos, Señor, este tiempo de adoración. Y vamos a cantar. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya. Adorado, te glorificamos. Dile tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy. Te cantamos, Dios, en adoración. ¿Qué tal si le dices? Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Oh sí, no me falta nada si te tengo a ti. Dile, no me falta nada si te tengo a ti. Y eres alabado, dile, eres exaltado,
Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Vamos a decir, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti. Vamos a decir, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, Señor, si te tengo a ti. Te adoramos, te exaltamos, tú eres Rey sobre mi vida y mi corazón, Señor, lo sabe. Y le quiero entregarte todo mi corazón, todos mis sueños. Aquí está, con mis manos levantadas, vengo ante ti, Señor, para darte lo mejor. Vamos a decir. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor, amén. Quiero aprender a escucharte, oh Señor, quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. ¿Qué tal si tú levantas tus manos donde estás como familia y dile que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, dile con todo tu corazón, enamórame de ti, Señor. Qué belleza. Vamos a decir, quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamorarme
iglesia, enamórame de ti, Señor. Una vez más, vamos a decir con todo nuestro corazón que tu presencia me inunde, hace mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, Señor, enamórame, enamórame de ti, Señor. Jesús, te adoramos. ¿Qué tal si le dices que tú eres mi fiel amigo? Te alabamos, Señor, te exaltamos, Rey. Oh, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Vamos a decir, llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Dile una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, no hay nada que decir, eres todo para mí. Vamos con una iglesia, con una familia, levanta tu voz y dile, Jesús, mi fiel amigo, Señor, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, dile, no quiero volver atrás. Una vez más, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, Señor, no quiero volver atrás. Gracias. ¿Qué tal si levanta tu voz y dile gracias? Gracias, Señor. Gracias porque en ti no vuelvo atrás. Señor, en ti no hay oscuridad, en ti no hay temor al mañana, en ti hay solo paz y abundancia.
Amén. Qué bendición poder adorar a nuestro Dios juntos desde casa o donde tú nos estás viendo. Te queremos decir bienvenido. Y no te pierdas los anuncios de la Iglesia La Casa. Dios te bendiga. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Es una bendición poder compartir de nuevo la palabra de Dios con ustedes. Voy a compartir hoy un tema que me cautiva, un tema fascinante, un tema que es digno de reflexión. Quiero hablar del reino de Dios y su autoridad. Cuando meditamos los pasos de Jesús, podemos aprender, ya que Jesús es el libro de texto de nuestra enseñanza, es el maestro y es también el lugar donde aprendemos. Entonces en Jesús tendremos siempre la cátedra, el libro y el ejemplo preciosos. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, podemos observar las cosas como son, en su genuinidad, en su pureza. Las observaremos y seremos motivados, confrontados por el Espíritu a actuar en armonía con Jesús. Es una bendición entonces sentarnos a los pies de Jesús. Te hago la pregunta: ¿cómo está tu relación, tu meditación con nuestro Señor Jesucristo, la autoridad del reino? Vamos al libro de Mateo, capítulo 8, también en el libro de Lucas y el Evangelio de Marcos encontramos esta preciosa historia que la queremos contextualizar al día de hoy. Realmente ese es el anhelo de mi corazón, contextualizar la palabra de Dios, leernos a través de ella, sacar de estas historias lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Al bajar Jesús de la montaña, se le acercó un leproso. Grandes multitudes le seguían y de repente un leproso se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús, extendiendo la mano, dijo, sí quiero, y lo tocó, y el hombre quedó sano. Gloria a Dios. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo también la ofrenda que exigió Moisés en la ley a los que eran sanados de lepra, y esto será un testimonio público de que has
quedado limpio. Es una preciosa historia. Una historia preciosa que cautiva el corazón de todo creyente. Y no solo lo cautiva, lo confronta, lo hace vibrar y lo hace reflexionar. ¿Cómo yo puedo contextualizar hoy esta historia a mi vida diaria? Vamos a hablar un poco desde el capítulo 5 del libro de Mateo. Jesús comienza declarando que el reino de los cielos ya ha llegado. Alabado sea Dios. El reino de los cielos es una realidad. Al llegar a la sinagoga de Capernaum, el Señor dice 4 cosas extraordinarias. El tiempo ha llegado, el tiempo de Dios perfecto para la introducción de todas las cosas. El tiempo de la introducción del reino de Dios. Luego dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y es allí donde los expositores bíblicos comienzan a enseñarnos qué es el reino. Mateo se concentra por 3 capítulos. Maravilloso lo que Mateo hace. Por favor, estúdialos. Mateo 5, 6 y 7. Allí Mateo va a ahondar un poco sobre las enseñanzas del reino de Dios, lo que hoy conocemos como el Sermón de la Montaña. Pero en Mateo capítulo 5, los primeros versículos hasta el versículo 14 se van a enfocar en enseñarnos la naturaleza del reino de Dios. Jesús no puede enseñar con otro comienzo, porque el comienzo del reino es darnos a conocer la naturaleza del reino, lo que es en sí el reino de los cielos. Y nos presenta 8 preciosas bienaventuradas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sencillamente, cuando estudiamos la naturaleza de estas bienaventuranzas, es el hombre despojado de todo lo que significa el hombre, para ser lleno de la naturaleza del reino de Dios. El hombre debe recibirlo totalmente vacío de sí mismo, vacío de toda justicia propia, para ser lleno de la vida y la plenitud del reino que en su naturaleza es el Señor Jesucristo. Entonces Jesús nos enseña a través de las bienaventuranzas la naturaleza gloriosa, la esencia, la vida misma del reino. Cada bienaventuranza sencillamente es una expresión de la vida de Jesús. Por favor, estúdielas. Luego Él pasa a aplicar el reino de los cielos y viene la santidad del reino. El reino se expresa a través de la naturaleza del reino. La naturaleza del reino es la persona de Jesús, por supuesto, pero luego Jesús nos enseña la santidad, las acciones del reino, y termina diciendo: sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la meta del reino, la perfección, porque Dios ha suplido esa perfección para que los hijos de Dios o los hijos del reino sean semejantes al Padre en naturaleza, en actos, en corazón. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero al llegar al capítulo 8 ya vemos las obras en acción, el reino en la práctica. Y es aquí donde quiero empezar a llamar la atención de tu corazón, porque la palabra de Dios es para aplicar, para creer y para actuar en consonancia sobre ella. Hoy la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se ha quedado en una experiencia de culto, en una experiencia interna que yo no digo que está mal, absolutamente no, pero es una experiencia protectora. De alguna manera, como los mismos judíos, nos hemos quedado inmersos en la experiencia de un templo, de un ritual de culto, pero no hemos experimentado la vida de Dios, el reino, en una forma externa, maravillosa, triunfante, en una manera
donde hemos de establecer día a día el reino de Dios, libertando los cautivos, dando vista a los ciegos, abriendo las puertas de las prisiones en la cautividad en que se encuentran las personas, cumpliendo la acción del reino de Isaías capítulo 61 versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces Dios nos invita a hacer y seguir las pisadas de Jesús. Jesús no se quedó en el monte, ya había enseñado acerca de la naturaleza y del carácter del reino. Ahora nos va a explicar el libro de Mateo capítulo 8 y 9, 12 milagros que demuestran la autoridad del rey. El reino de Dios está entre nosotros. Y el primer milagro tan extraordinario que nos deja ver es la sanidad de un leproso. Me he preguntado, ¿por qué el Espíritu Santo escogió este primer acto del reino como una demostración de su autoridad? Recuerda que el reino de Dios está integrado en el libro de Mateo desde el capítulo 5. No podemos desintegrar las enseñanzas del reino. Tenemos que entender la mente de Jesús para captar lo que Jesús nos está enseñando. El Espíritu Santo quiso guiar a un leproso y mostrarnos la obra del reino en la experiencia de la libertad de un leproso. Al bajar Jesús de la montaña, la palabra de Dios nos narra que grandes multitudes lo seguían. Era tan apasionante la vida de Jesús, tan atrayente. De repente un leproso se le acercó. Vamos a pensar un poco sobre esta historia. ¿Quiénes eran los leprosos? Según la ley levítica de capítulo 13 y 14 del capítulo de Levítico, del libro de Levítico, la lepra era una enfermedad que no tenía par. El Espíritu Santo quería enseñarnos, al escoger este hombre leproso, acerca de la condición del corazón del hombre. Los efectos del reino primero penetran en el corazón del hombre. La lepra era algo que se arraigaba en la naturaleza, que poseía la naturaleza del cuerpo. No solo lo contaminaba, sino que era una enfermedad mortal. Esto era el terror de todos los judíos. Si un judío tenía miedo de algo, era el ser infectado por la lepra. Esto era un virus mortal que degradaba completamente la naturaleza de una persona. Y es así donde vamos mirando. Cuando una persona era declarada leprosa por el sacerdote, la persona lamentablemente tenía que aislarse inmediatamente. Era sacado de la comunión, por lo tanto no solo era aislado, era separado y quedaba confinado a la impotencia. Era separado de la comunión con su familia. Era separado de la comunión con la iglesia o el templo. Y era separado en la comunión de su Dios, por supuesto. Por tanto, los judíos pensaban que una persona leprosa era la peor maldición que podía existir sobre un ser humano. Ellos lo comparaban con el juicio terrible de Dios sobre una persona. Era la forma como ellos pensaban, por causa de la degradación, la separación, el aislamiento y la impotencia a la que quedaba reducido un leproso. Esas personas, lamentablemente, morían en la soledad. Así que ser leproso era lo peor que podía existir. Por eso la lepra es comparada en su naturaleza con el pecado. Pero allí está el Rey glorioso, Jesús, nuestro Salvador. Allí está presente. El reino de los cielos ya está en acción.
¿Dónde puede penetrar el reino de los cielos? Cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Éfeso, me gusta tanto la perspectiva del reino del apóstol Pablo y de todos los apóstoles. Cuando él llegó, se encontró con una serie de discípulos que desconocían las escrituras por entero. Eran discípulos que seguían el judaísmo, aunque eran gentiles. Y Pablo dedicó cerca de 3 años a un discipulado bíblico. Pablo los bautizó en la persona de Cristo, los inmersió en la persona de Cristo, les enseñó a pensar como Cristo, les transmitió las riquezas del reino de los cielos y el efecto que generó este discipulado fue un efecto que trascendió sobre toda Asia Menor. Ese es el poder del reino. El reino de Dios no está limitado a unas paredes frías, secas y ausentes de la vida de Dios. El reino de Dios es una extensión del poder de Dios y la manifestación a las personas necesitadas. Aquí vemos algo maravilloso, digno de imitar. Este hombre leproso había oído hablar de Jesús. Él estaba aislado, por supuesto. La enfermedad lo estaba corrompiendo y ellos tenían que vendar las heridas a medida que la lepra estaba tomando posesión de su cuerpo. Vivían entre ellos mismos en cuevas o en zonas deshabitadas porque todo lo que tocaban era contaminado. Era una muerte sin igual. Pero este hombre oyó hablar de Jesús y la fe le nació. Él había oído decir los rumores desde lejos que había un nuevo predicador que era compasivo y misericordioso. Un nuevo predicador que salía a una acción fuera del templo, que se le veía en las aldeas, en las calles y en los pueblos. Ese nuevo predicador era nuestro Señor Jesucristo, que expresaba la compasión de Dios y el poder del reino fuera del templo de Jerusalén. Alabado sea Dios. Me gusta Jesús. Aquel hombre le nació fe y respondió a ella. Se camufló, por supuesto, porque un leproso tenía que declarar su contaminación. Puedes imaginar cuando un leproso intentaba salir de su espacio, era un escándalo, por supuesto. Él tenía que declarar su inmundicia. Soy leproso, soy leproso. Así que el mayor temor o la mayor declaración de un leproso era proclamar lo que él era. Soy inmundo, soy inmundo. Así que el clamor de un leproso, más que una sanidad, era un clamor de limpieza. Porque el concepto de limpieza para un judío era un concepto de reconciliación. Así que él albergó la esperanza de la reconciliación. Quería volver a estar con los suyos. Quería volver a disfrutar en familia. Quería volver al templo, cantar, ofrecer, dar gracias a Dios. Quería ser parte de la sociedad donde estaba aislado. Yo trabajo en las calles. Dios me ha permitido salir a las calles de mi ciudad. Un día me encontraba en el templo, cantando con un grupo de pastores muy temprano, en las horas de la mañana, en la ciudad donde yo vivo, Medellín. Y allí en un 12 piso, yo levantaba mis manos cantando a Dios. Pero el Señor me preguntó en el corazón, ¿qué haces aquí, Julio? Y yo reflexioné sobre esa pregunta. ¿Qué hago aquí? ¿Cantando? Está bien cantar, qué hermoso tener comunión con mis hermanos. Pero ¿es lo que Dios espera de mí? Y sentí que debía bajar de ese 12 pisos
Yo sabía que al terminar ese servicio, el pastor que tuviera un carro tomaría su carro, subiría los vidrios y pasaría a la ciudad, posiblemente ignorando los leprosos, los aislados, los quebrantados, los necesitados de la sociedad. Otros humildes cogerían un bus, pero saldrían en busca de sus casas. Yo me ubiqué en una de las calles de mi ciudad y empecé a pensar. Luego sentí de nuevo el sentir del Espíritu de Cristo. Y me dijo, ¿qué ves? Y yo empecé a ver por primera vez una necesidad, a ver caras tristes, a ver leprosos reales en mi sociedad, a ver ancianos vendiendo sus cafés en las mañanas, a ver miriadas de extranjeros que corrían por las calles, a ver y a ver. Y le pregunté a Dios, ¿qué quieres de mí, Señor? Dijo, quiero que estés en las calles. Y tuve fe como aquel leproso para dar pies a mi fe, porque yo creo seriamente en la acción de la fe. Creo que la fe sin obras está muerta. Si la fe no nos conduce a actos reales, creo en una iglesia gloriosa que ha de expresar la vida de Cristo en las calles, en los campos, en los pueblos, en las ciudades. Creo que la iglesia existe no para estar metida celebrando cultos. Creo que la iglesia está puesta por el Señor, según la palabra de Dios, para ser luz y sal, para expresar la naturaleza de Cristo donde podamos llegar. Los judíos eran exclusivistas, totalmente exclusivistas. Ellos ni podían definir quién era el prójimo, porque hacían tantas exclusividades y por lo tanto tenían sus grupos y ellos se llamaban prójimo y hermanos. Y tal vez se separaban de aquellos o señalaban a aquellos y hacían una distinción de preferencia. Pero cuando el Señor Jesús vino, Él rompió el concepto de preferencias. Para Jesús solo existía una alma perdida y necesitada. Para Jesús solo existía un leproso que clamaba por limpieza. Y esa es la visión que la iglesia de Cristo tiene que tener en este día. Si la iglesia de Cristo no reacciona frente a esta necesidad, estaremos perdiendo una de las oportunidades más gloriosas y además dejando de ser partícipes de la misión más grande y más noble que se le ha encomendado a la iglesia de Cristo. La misión de llevar el reino de Dios. Aquel leproso se encaminó bajo todo obstáculo, bajo toda lucha, bajo toda imposibilidad. Se acercó a donde estaba Jesús. Lógicamente yo pienso que estaba camuflado porque eso hubiera generado un espanto si él hubiera declarado que hubiera sido leproso. Y él escuchó parte de las enseñanzas de Jesús y de lejos aquel hombre clamó: si quieres, Señor, puedes limpiarme. Su clamor era intenso, su clamor era profundo, su clamor era desesperante. Señor, si quieres. Cuando ya las multitudes vieron que eran leprosos, todos se apartaron, por supuesto. Estar cerca de un leproso era lo más repudiante y contaminante que podía existir. Dejaba 7 días inmundo a la persona que tocare, o aún en su concepción estar cerca de un leproso. Puedes imaginar semejante cosa. Era algo inmensamente triste. ¿Qué respondería Jesús? Muchas personas se fijaron en Jesús después de correrse. Tal vez, me imagino, un Pedro impulsivo ya estaba alerta para ver qué podía hacer Jesús. Los discípulos estaban totalmente configurados y estructurados al pensar judío. Pero Jesús rompía los parámetros. Jesús no era exclusivo. Jesús nos enseña a ser inclusivo. Y aquí vemos uno de los casos más hermosos de inclusión de las Escrituras. Un leproso.
Cuando Jesús se encaminó hacia él, puedo un poco pensar que tal vez Pedro le tuvo que detener. Maestro, ¿qué haces? Las escrituras no lo dicen, pero en mi imaginación puedo ver aquella escena. Cuando vieron a aquel ser maravilloso tocar el leproso. Según la ley, Jesucristo debía quedar contaminado por la lepra y aislado como un inmundo. Pero aquí vemos a Jesús tocando, restaurando, volviendo a un leproso. Lucas y Marcos nos hacen ver que aquel hombre estaba lleno de lepra. Imagínate la condición. Jesús lo tocó y dijo: quiero ser limpio. Hoy las calles están inundadas de personas que necesitan ser inclusivas. Dios no nos mandó a ser exclusivos, absolutamente no. El Señor nos mandó a predicar el evangelio del reino de Dios a toda criatura. Son los hombres los que hacen exclusividad, no es Cristo. Si tú estás dentro de aquellos que hacen exclusividad, déjame decirte que es un gran pecado, que es inconcebible esta forma de pensar, porque hay un mundo afuera que nos espera. En esos años de experiencia de estar en las calles de nuestra ciudad, Dios nos ha permitido estar con todo tipo de indigencia. Nos permitió trabajar en la pandemia con un grupo de jóvenes esclavos de homosexualismo, pervertidos, completamente necesitados. Y nos permitió estar con ellos predicándoles el evangelio, supliéndoles para la necesidad. De ahí nos movió a las calles de nuestra ciudad inundadas de necesidad. Y ahora nos ha permitido estar ayudando y rescatando con el poder de Dios un grupo de mujeres que las hemos llamado mujeres de esperanza. Porque creemos que el evangelio es esperanza. Creemos que Jesús salió de la conformidad del templo y fue a las calles. No tuvo temor a contaminarse, no tuvo temor a enfermarse, no tuvo temor porque Él era la expresión del reino. Él había dicho: el reino de Dios ha llegado. ¿Cómo es el reino para ti? ¿Es una experiencia mental, intelectual, un concepto? No. La realidad del reino de Dios ha de ser una realidad viviente. En estas calles estamos reconciliando estas mujeres que han vivido por años, otras son muy nuevas en las experiencias de la calle. Son leprosos espiritualmente que necesitan de Jesús. Y qué experiencia tan maravillosa Dios nos ha permitido hacer. Más que llevarles también el evangelio de la libertad gloriosa, Dios nos ha permitido comenzar un proyecto llamado Mujeres de Esperanza, un proyecto de resocialización, porque creemos que es más que llevar también el evangelio. La iglesia tiene que ser compasiva y misericordiosa. La palabra de Dios registra en el evangelio de Marcos que cuando Jesús oyó: Señor, si quieres, puedes limpiarme, registra una palabra bellísima. Y Jesús teniendo compasión. ¿Cuál es el problema de la iglesia de hoy? La ausencia de compasión. Si somos honestos, la compasión se ha ido. La compasión es escasa. La compasión es ausente. Y Jesús dijo a la iglesia de Éfeso: recuerda por tanto de dónde has caído y haz las primeras obras, porque si no, vendré a ti y quitaré el candelero de tu lugar. Dios quiere devolverle la compasión a la iglesia para que salga a hacer las obras de compasión, las obras de misericordia, las obras del reino. Las calles están atestadas de leprosos, de personas excluidas por la sociedad, de personas señaladas. Y el único que tiene la respuesta se llama Jesucristo. Pero Jesucristo tiene un cuerpo llamado la iglesia.
Y es ese cuerpo que ha de expresar la vida de Cristo. No nos quedemos como los judíos en el templo y señalando quién era limpio o inmundo, o quién era mi prójimo y quién no era mi prójimo. Hay unas calles que nos esperan. Hay un compromiso con el reino de Dios esperando por nosotros. Jesús dijo, quiero, y le tocó, sé limpio. Aquel hombre vio el milagro y todos los que estaban a su alrededor. La sanidad divina había venido sobre él. Ese es el milagro que nos espera. Vamos a ayudar a las personas a reconciliarse de nuevo con ellas mismas, con sus familias y sobre todo con el Dios maravilloso. Ánimo, da un paso de fe. Dios te bendiga.